responda, porque si no, desgraciadamente tendremos que recurrir a un clásico refrán español que dice: el que calla otorga. Su compañero portavoz del Senado, el señor Espinar, calificaba esas filtraciones y las preguntas que usted hoy me hace como pseudoperiodismo. Por tanto, su grupo parlamentario hoy ha instaurado el pseudoparlamentarismo. Buenas noches. Nunca el Congreso fue tan divertido. Que si besitos y arrumacos, camisetas reivindicativas, insultos por lo bajini, acoso a ministros a cuenta de delincuentes encarcelados, lenguaje burdo, soez, madres amamantadoras, rastas, acusaciones de terrorismo de Estado. En el hemiciclo cabe todo, desde la irrupción de Podemos, y ahora los congresistas se rasgan las vestiduras a cuenta de la ausencia de decoro en la Cámara. Lo vemos en las 5 W. Desde el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos quieren elaborar un código de comportamiento para que los diputados mantengan en todo momento las formas y el respeto al decoro que exige la representación parlamentaria. El detonante de todo ello fue el lenguaje soez empleado por el secretario general de Podemos al acusar a Rajoy de que a él se la bufaba, se la pelaba, se la soplaba y se la refanfinflaba, todo sumado al acoso al que Cañamero sometía al ministro de Justicia a cuenta de la encarcelación del delincuente Bódalo. Tanto desde las filas socialistas como desde la bancada popular y los escaños naranjas denuncian la degradación de una Cámara tomada por las malas formas, la ausencia total de educación, la grosería permanente y el espectáculo continuo al que les someten los diputados morados, que cada día buscan una artimaña para abrir los telediarios, haciéndose notar no por la profundidad de sus propuestas, sino por la espectacularidad de su puesta en escena. Por ello, aluden al decoro mínimo que ha de observarse en una Cámara que hoy en día está inundada de camisetas reivindicativas de todo signo, desde la reproducción del topo en Alaska hasta la defensa de los derechos humanos del orangután. Cualquier causa, por disparatada que sea, merece la atención de los diputados morados y de su aliño indumentario, con tal de acaparar la atención de todos los flashes. Y lo cierto es que lo consiguen. El día elegido siempre el miércoles, jornada de control parlamentario al Gobierno. Hoy la portavoz de esa formación ha salido escaldada de su enfrentamiento con la vicepresidenta, que ha calificado a la jefa de gabinete del Partido Morado de ejercer el pseudoparlamentarismo al sacar unas escuchas que se produjeron cuando Montero estaba todavía en educación infantil. Pero todo vale por el show, que ciertamente le está resultando de lo más rentable mediáticamente a la formación. Para la historia quedarán los morreos de su líder en plena Cámara. En nuestra retina siempre permanecerá la diputada que eligió el hemiciclo para amamantar a su bebé, o el uso constante de pancartas y camisetas como forma de llamar la atención, en lugar de hacerlo con la palabra, que es para lo que han sido elegidos. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Podemos ha hecho un parlamento a su imagen y semejanza. Ha convertido el Congreso de los Diputados en un trasunto del bar de la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid, esa pocilga universitaria que es su madriguera. Podemos ha hecho del hemiciclo un patio de corrala de vecindongas en el que todos los miércoles, al grito de agua va, los diputados de Pablo Iglesias arrojan el contenido de sus orinales dialécticos sobre el Gobierno y el Partido Popular. Podemos ha transformado el Congreso en un tenderete del rastro en el que cuelgan sus camisetas reivindicativas y las fotos de sus matones encarcelados. Podemos sueña con un parlamento de sansculots, aquellas sucias jacobinas que se situaban en la montaña, el lugar más elevado de la Convención francesa, donde tenían sus escaños los diputados más brutales, zafios y criminales de Maximilien Robespierre. Recibieron ese nombre, sansculots, porque al mirarlas desde abajo se descubrió que no llevaban bragas. Eso es exactamente el grupo parlamentario de Podemos, una horda de sansculots convencida, como Pablo Iglesias, de que la democracia nace en la guillotina y no en el espíritu de las leyes de Montesquieu. Día D, hora H del Brexit. Londres y Bruselas han activado hoy el artículo 50 del Tratado de Lisboa para que Reino Unido abandone la Unión en el plazo de 2 años. La primera ministra británica, Theresa May, ha calificado la jornada de día histórico en la historia del Reino Unido. ¿Quién parte con ventaja? ¿Qué sucederá si no se alcanza un acuerdo? ¿Cuáles serán las consecuencias del Brexit? ¿Qué será de los ciudadanos no británicos que residen en Reino Unido y viceversa? Responderemos a estas cuestiones de la mano de un economista a lo largo de este informativo. Carles Puigdemont, inasequible al ridículo, continúa haciendo bolos en Estados Unidos. Su último disparate ha sido afirmar que los congresistas estadounidenses están mucho más preocupados e interesados por Cataluña que los políticos españoles.
En cumplimiento de su condena a 13 meses de inhabilitación, Francesc Homs abandona su escaño parlamentario condenado pero feliz, según ha manifestado, el mismo día en el que Artur Mas comparece en el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre las comisiones y mordidas cobradas por Convergencia. Toda la oposición se le ha echado encima, incluida la CUP, que le ha advertido de que no se envuelva en la estelada porque él ya representa el pasado. Would not be in the best interests of Britain. It remains overwhelmingly and compellingly in Britain's national interest that the EU should succeed. And that is why I hope, in the months and years ahead, we will all reflect on the lessons of Britain's decision to leave. Es un momento histórico del que no hay marcha atrás. El Brexit ya está aquí. El proceso ha comenzado con el envío de una carta por parte del Reino Unido a las autoridades europeas. Con el país dividido en dos ante el nuevo escenario que se abre y que culminará en 2 años, la primera ministra ha pedido unidad en su discurso ante el Parlamento, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, ha advertido a la premier británica que Europa actuará como una sola y en aras de preservar los intereses de los 27. Además, Juncker avisa al Reino Unido que serán los británicos quienes se hagan cargo de la factura de este divorcio para minimizar que los europeos paguen por el gobierno de la isla. There is no reason to pretend that this is a happy day, neither in Brussels nor in London. After all, most Europeans, including almost half the British voters, wish that we would stay together, not drift apart. But paradoxically, there is also something positive in Brexit. Brexit has made us, the community of 27, more determined and more united than before. Pues ya lo ven, el Brexit se ha puesto en marcha, un proceso para el que los 27 llevan meses preparándose, pero aún son muchas las cosas que no quedan del todo claras. Muchos los interrogantes que surgen en torno al divorcio del Reino Unido de Europa. María Matos, despejanos esas principales incógnitas. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues empezamos por lo ocurrido esta misma mañana. Se habla de pistoletazo de salida del Brexit, pero ¿qué es exactamente lo que ha marcado este inicio? Ha sido el envío de esa carta por parte del Gobierno de Reino Unido a Bruselas. La misiva ha sido entregada en mano por el embajador británico Tim Barrow a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y en ella se activa el artículo 50 de los tratados europeos, el que da inicio a la desconexión de un país miembro de la Unión. Pero ¿cuánto van a durar las negociaciones? La cuenta atrás ya ha comenzado. Tan solo tienen 2 años para llegar a un acuerdo, una duración que los expertos prevén muy ajustada y que a su juicio llevará mucho más tiempo, entre unos 5 y 6 años. Pero veamos qué es lo que se tiene que acordar en ese plazo marcado de 2 años. Es sencillo, el acuerdo de divorcio y un nuevo marco de las relaciones entre ambas partes. ¿Qué va a ser lo primero que se negocie? Pues lo que corre más prisa son los derechos de los ciudadanos europeos que residen en la isla y viceversa, los derechos de los británicos que residen fuera del Reino Unido. También urge aclarar las delicadas cuestiones presupuestarias para dar seguridad y continuidad a los programas que se financian hoy en día con los fondos europeos. Claramente todo esto va a tener un coste, un dinero. ¿Quién va a hacer frente a este divorcio? Pues lo va a pagar el Reino Unido, aunque aún no se conoce la cifra exacta de la factura que les costará abonar a Europa, mientras el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya ha adelantado que podría estar en torno a los 60.000 millones de euros, aunque Reino Unido, eso sí, pretende reducir esta factura al mínimo imprescindible. Y llegamos al punto más importante y al que tiene a todo el mundo en ascuas. ¿Qué pasa si no se consigue llegar a un acuerdo? Pues una salida brusca del Reino Unido supondría perturbaciones en los vuelos que salgan y aterricen en suelo británico, colas de camiones en el puerto de Dover tratando de cruzar la frontera al continente o a una falta de combustible nuclear para las plantas atómicas de Reino Unido, por lo que no llegar a un acuerdo no es una posibilidad a contemplar ni por los británicos ni por Bruselas. Y por último, vamos a repasar las fechas clave de cómo se va a producir esta desconexión. Entre mayo y junio de 2017, la Unión Europea acordará las pautas de negociación. En mayo se dará paso al proceso de ley de derogación en el Reino Unido. En diciembre tendrá lugar el divorcio en sí y se firmarán las relaciones comerciales. En octubre del año que viene, del 2018, se acaba el plazo para llegar a un acuerdo definitivo y en marzo de 2019 el Reino Unido abandonará la Unión Europea definitivamente y sin vuelta atrás, Beatriz. Pues
Pues ha quedado clarísimo. María Matos, muchas gracias por esas explicaciones, pero todavía nos quedan muchas dudas porque ¿quién parte con más ventaja en las negociaciones? Eso depende de a quién escuchemos. En nuestra redacción las opiniones también están divididas, por ello hemos querido reflejar los dos puntos de vista opuestos y someterlos a un cara a cara para que sean ustedes los que, con todos los elementos sobre la mesa, puedan decidir. Escuchamos ya al periodista y escritor experto en relaciones internacionales, José Javier Esparza, y al director de Gracias por Nada, también periodista, José Antonio Fuster. Cara a cara. Hombre, parte con ventaja Reino Unido. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente que la Unión Europea jamás va a hablar con una sola voz. Eso lo haga la Comisión, pero jamás va a hablar con una sola voz. Las relaciones comerciales de Reino Unido con algunos socios privilegiados de Europa van a imposibilitar que la Unión Europea sea fuerte contra el Reino Unido. Yo estoy admirado de que por fin Fuster da un argumento racional para algo, pero sin embargo creo lo contrario. Es decir, en condiciones políticas normales la Unión Europea debería estar en mejor posición. Es decir, son dos de las economías más fuertes del mundo, que son la francesa y la alemana, y con posibilidades además de relación privilegiada con Rusia. ¿Qué haría falta para eso? Que la Unión Europea tuviera voluntad política. Bueno, pero estamos hablando de, tú acabas de decir, relaciones privilegiadas de Reino Unido con Alemania. Eso como Alemania, ¿cómo va a permitirse la idea de...? Además recuerda siempre una cosa, el que se va es Reino Unido, y siempre, y el escatérgoris es suyo, con lo cual acepta pulpo siempre, como animal de compañía, Esparza, siempre. Y el pulpo es Gibraltar, quieres decir, ¿no? Vamos a ver, yo creo que precisamente por ese motivo, porque es el que se va, está en desventaja. Ahora bien, Gran Bretaña pedirá no marcharse, sino quedarse como Noruega, en plan EFTA, es decir, aranceles libres. Y ahí es donde la Unión Europea tiene que ser inflexible. Sospecho, sin embargo, que los más flojos seremos los españoles con la cuestión de Gibraltar. Y en eso creo que estaremos José Antonio y yo de acuerdo. O sea que gano yo. Gracias. Serán los espectadores quienes decidan quién ha ganado, pero antes de definir la nueva relación entre la Unión Europea y el Reino Unido habrá que definir el divorcio. Palabras de Angela Merkel, que tras el arranque del Brexit lo ha rechazado tal y como lo están planteando desde el Reino Unido. La canciller alemana exige así que se negocie primero la salida y se definan más tarde los términos de la futura relación entre ambas partes. Declaraciones en una intervención en el Bundestag donde la dirigente germana ha terminado asegurando que espera, eso sí, que Londres siga siendo un socio estrecho de la Unión Europea, porque Reino Unido es parte de Europa y tiene mucho en común con el resto del continente, empezando por los valores. De opinión parecida es nuestro presidente del Gobierno, que a su llegada a Malta ha manifestado su deseo de que el Brexit genere los mínimos problemas y dificultades para evitar que se genere un clima de incertidumbre en Europa que no sería bueno para nadie. En estas negociaciones será minimizar la incertidumbre creada por la decisión del Reino Unido para nuestros ciudadanos, empresas y Estados miembros. Creo que la Unión Europea sabe muy bien lo que se hace y, por tanto, quiero aprovechar esta oportunidad para dar un mensaje de tranquilidad a todos. Quiero decir también que el Gobierno defenderá, como es natural, los intereses de España. Y atención al rapapolvo de Esteban González Pons en un discurso que quedará para el recuerdo, en el que ha arremetido durísimamente contra los británicos, a los que ha acusado de egoístas, insolidarios y de mirar a Europa como si se tratara tan solo de un mercado. Tremendo repaso del eurodiputado popular, a quien desde luego parece no haberle gustado nada la decisión del pueblo británico. Con los tanques de Putin, al oeste con el muro de Trump, en el pasado con la guerra, en el futuro con el Brexit. Europa está hoy más sola que nunca, pero los ciudadanos no lo saben. Europa, sin embargo, por eso es la mejor solución y nosotros no sabemos explicárselo a los ciudadanos. La globalización nos enseña que Europa hoy es inevitable, la única alternativa, pero el Brexit nos enseña también que Europa es reversible, que se puede caminar hacia atrás en la historia, aunque fuera de Europa hace mucho frío. El Brexit es la decisión más egoísta que se ha tomado desde que Winston Churchill salvó Europa con sangre, sudor y lágrimas de los ingleses. Decir Brexit es la forma más insolidaria que hay de decir adiós. Europa no es un mercado, es la voluntad de vivir juntos. Dejar Europa no es dejar un mercado, es dejar los sueños compartidos. Se puede tener un mercado común, pero si no se tienen sueños comunes no tenemos nada. Europa es la paz que vino después del desastre de la guerra. Europa es el perdón entre franceses y alemanes. Europa es la vuelta a la libertad de Grecia, España y Portugal. Europa es la caída del muro de Berlín. Europa es el final del comunismo. Europa es el estado del bienestar, es la democracia. Europa es los derechos fundamentales. ¿Podemos vivir sin todo eso?
Pues ha quedado a gusto Esteban González Pons. Para ahondar aún más en cuáles pueden ser las consecuencias del Brexit, contamos ya con la ayuda del economista experto en mercados internacionales, Víctor Álvar González. Señor Álvar González, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy se ha iniciado el proceso de desconexión del Reino Unido con la Unión Europea, que finalizará en marzo de 2019. ¿Cree usted que el Reino Unido dejará definitivamente la Unión Europea o conseguirá una permanencia a la carta dentro del mercado único, que es lo que realmente están queriendo ellos, de alguna manera? No hay, en esto no va a haber medias tintas, abandonará por supuesto la Unión Europea. Lo que sí habrá en todo caso, donde estará el tema, es en un acuerdo. Habrá un acuerdo más o menos positivo, más o menos razonable, pero vamos, la salida es evidente, la salida es segura y lo que queda por ver son las condiciones de este divorcio. Y en estos momentos, a su juicio, ¿quién está mejor posicionado para las negociaciones, la Unión Europea o el Reino Unido? La Unión Europea, creo yo, porque la Unión Europea no puede permitir que el Reino Unido se vaya de rositas. Es decir, si salir de la Unión Europea sale muy barato y muy rentable, habrá más gente que se le pase por la cabeza. Cierto que entre bambalinas, por detrás, habrá algún tipo de acuerdo, porque no olvidemos que el Reino Unido es el mayor socio comercial de la Unión Europea. Por lo tanto, habrá que llegar a acuerdos. Pero básicamente es un tema político y se va a querer mandar un mensaje muy claro. Irse no sale barato. Hasta el día de hoy, Londres ha ejercido, como decía, de capital financiera de Europa. ¿Qué va a pasar con la City si se van? ¿Huirán masivamente las empresas a otras capitales europeas? Necesariamente habrá muchas empresas, sobre todo financieras, más que nada financieras, que tendrán que abandonarlas, simple y llanamente porque perderán el pasaporte europeo que les permite dar servicios financieros por toda la Unión Europea. Ahora bien, maticemos que el mundo no es solo Europa y lo que harán probablemente la City es buscar negocio financiero en otros lugares del mundo y muy concretamente en Estados Unidos o Asia, por poner un ejemplo. Y aunque Europa no sea el centro del mundo, ¿qué ciudad dentro de Europa está mejor posicionada para convertirse en la nueva capital financiera? Probablemente sea una ciudad alemana, probablemente Berlín, Frankfurt, seguramente Berlín. Yo creo que se repartirá el botín entre París y seguramente Berlín. No descarto que España sea valiente y facilite la llegada de empresas aquí, porque tendría toda su lógica y de alguna manera ofrezca condiciones ventajosas a nivel impositivo, a nivel para los propios profesionales que vengan. No descarto que de alguna manera alguna ciudad española se beneficie, pero me temo que van a estar más rápidos tanto franceses como alemanes. Y otra duda que nos surge, ¿se sabe qué va a pasar con los miles de europeos expatriados en Reino Unido que están viviendo, trabajando allí, y con los ciudadanos británicos que viven y trabajan fuera de la isla, fuera del Reino Unido? ¿Se conoce qué va a pasar? Ese es otro de los elementos que tiene para la negociación el Reino Unido. Hay muchas personas viviendo allí y eso no dejan de ser votos. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde habrá más acercamiento, en facilitar la vida o el traslado o el cambio para los ciudadanos que están en el Reino Unido de la Unión Europea y viceversa, porque insisto, esto es política y son votos y son muchos votos. Probablemente habrá ahí algún tipo de acuerdo que minimice los daños que seguramente habrá para ambos. ¿Va a ser, a su juicio, en términos económicos, tan terrorífico el Brexit para los mercados como se lleva vaticinando desde antes incluso de su celebración? No, en absoluto. Los mercados no se mueven básicamente por el Brexit, afectan mucho más otras cosas, es mucho más terrorífico que hubiera un problema en China, por poner un ejemplo. No es eso lo que más afecta. Lo que sí, a partir de ahora, si ya había que ver el mercado inglés desde el punto de vista de los que nos dedicamos al mundo de la inversión como un mercado bastante diferente, bastante distinto del de la eurozona, ahora es totalmente distinto y habrá de todo. Habrá oportunidades y habrá riesgos que habrá que aprovechar en el propio mercado, en la propia bolsa, en los bonos o en las divisas. Por lo tanto, pero no creo que per se el proceso como ha ocurrido, no va a ser algo que marque el destino o la evolución de los mercados o de los elementos más importantes que marque la evolución de los mercados en el corto, medio y largo plazo. Y ya por último, señor Álvar González, y le pido brevedad, ¿cuál es el mejor escenario al que se enfrenta el Reino Unido y cuál sería el peor? El mejor es que haya un acuerdo económico lo menos malo posible.
El peor, que esto se convierta básicamente en una cuestión política, que por ejemplo la señora Merkel salga reforzada en las elecciones alemanas y en general se olvide que tenemos un socio comercial muy importante y lo que se quiera es dar un escarmiento. En ese caso el Reino Unido se vería muy perjudicado, cuidado, en el corto plazo, porque no olvidemos que el Reino Unido en toda su historia ha sido capaz de ser una potencia comercial y financiera a nivel mundial y esto le va a dar alas en ese sentido. Por lo tanto, tampoco descartemos que en el largo plazo puedan salir adelante y salir bien, pero en el corto plazo lo peor, que les quieran escarmentar. Víctor Álvar González, le agradecemos su presencia en este informativo. Gracias por aclarar nuestras dudas y muy buenas noches. Gracias de nuevo. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Seguimos con la vista puesta en el mundo anglosajón. Miramos ahora hacia Estados Unidos porque parece ser que Donald Trump no estaba tan equivocado cuando acusaba a la administración de Barack Obama de espiarle a él y a su equipo durante la pasada campaña electoral. Así lo acaba de confirmar un ex agente de la CIA, el coronel Anthony Shaffer. Nos vamos hasta la redacción de La Gaceta para que Pepe García Saavedra, autor de esta información, nos cuente los detalles de esta revelación. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Efectivamente, y lo califica como un escándalo incluso mayor que el Watergate. El coronel Anthony Shaffer asegura que las declaraciones de Donald Trump de que la administración Obama le espió tanto a él como a su equipo de campaña son ciertas. Eso sí, asegura que la recopilación de datos o las escuchas que podría haber hecho el anterior gabinete no son ilegales. Lo que sí constituiría un grave crimen, según sus palabras, sería la revelación de datos, de información o de nombres implicados, cosa que recordemos sí ha pasado. Ha acusado directamente a altos cargos políticos de las agencias norteamericanas de haberla realizado y dicen que han abusado del poder y de su autoridad y que las escuchas tenían objetivos políticos. Muchísimas gracias, Pepe. Seguimos con la vista puesta en Estados Unidos, donde Carles Puigdemont continúa de tournée. Allí el presidente de la Generalitat se ha reunido con 3 congresistas con la idea de explicarles en qué consiste el proceso independentista. El escenario no era otro que el Capitolio de Washington, una reunión de la que Puigdemont ha sacado una sorprendente conclusión. Asegura haber constatado en vivo y en directo el interés que existe en el mundo por saber qué ocurre en Cataluña, algo que contrapone al desinterés del gobierno español. Según Puigdemont, tanto Engel como Rothbacher y Ronny, los 3 congresistas con los que se ha visto, han mostrado de todo menos indiferencia y desinterés. Y ha augurado que tras la celebración del hipotético referéndum, Cataluña dejará de ser un asunto doméstico para pasar a ser un tema de interés internacional en el que los países poco a poco irán tomando posiciones, pero dice será a partir de ese escenario, no antes. Estem molt contents de l'interès que han demostrat a saber què passa a Catalunya, que és un interès que contrasta amb el poc interès que hi ha en la política espanyola. Avui mateix pedir el indulto al gobierno central. Y hay otra cosa, oigan, que se llama dignidad, pero en cualquier caso a mí se me echa en medio de un pleno. A mí hace tiempo que nadie del gobierno me dice nada. Esto no va a recrudecer por nuestra parte nada. Nosotros no somos de recrudecernos. Nosotros somos gente pacífica, que no nos gusta chillar. Las consecuencias de esta pena van más allá de la pena misma. Condenado, pero feliz. Así se marcha Francesc Homs de su escaño en el Parlamento tras considerar que se le castiga no a él, sino a todos los catalanes que votaron en el 9 de noviembre. La expulsión de Homs es el resultado de la ejecución de la sentencia que le inhabilita durante 13 meses para ejercer cargo público. Un ujier le ha llevado la notificación de la renuncia, que ha firmado, tras lo cual el dirigente catalán ha recogido su despacho. El exvicepresidente de la Generalitat ha restado importancia a las consecuencias personales de la pérdida del escaño, pero sí ha querido insistir en que con su inhabilitación se inaugura un camino en el que el Estado español, en el que va a tener algunas ideas que conlleve consecuencias penales. Aquí, ha afirmado Homs, no se trata de que se expulse a un diputado, sino que se está expulsando a miles y miles de catalanes que depositaron su confianza en su persona. Insiste además en que a los catalanes no se les puede engañar diciendo que su condena es por incumplir una sentencia del Constitucional. Eso solo es, en su opinión, un pretexto para vestir la mona. Expulsión que se produce el mismo día en el que el expresidente catalán, Artur Mas, ha comparecido en el Parlamento Autonómico para dar explicaciones sobre la supuesta financiación irregular de la antigua Convergencia.
Eso decía en la comparecencia, bueno, aseguraba el que fuera presidente de la Generalitat, una comparecencia que, como decimos, era muy esperada y que había sido exigida por todos los grupos parlamentarios tras las confesiones de Millet y de Montul en el juicio del Palau de la Música. Artur Mas ha negado cualquier tipo de implicación en el cobro de mordidas del 3% y ha asegurado que él no era responsable. Para saber qué más ha dicho, contamos con la ayuda de Alba Vila. Alba, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Repasemos todo lo que ha dicho Artur Mas. En primer lugar, no ha querido decir claramente si la financiación de CDC ha sido impoluta o no. Eso sí, ha negado cualquier tipo de implicación personal en el cobro de mordidas y ha aprovechado para arremeter en contra de la Fiscalía por pactar con los acusados del caso Palau, Félix Millet y Jordi Montul, a cambio de rebajar escandalosamente sus penas. Así lo ha dicho. Que jo no tenia una responsabilitat directa sobre la part administrativa, financera y jurídica del partit. ¿Tiene que asumir responsabilidades? Pues a su juicio no. Solo en el supuesto caso de que se demuestre la financiación ilegal de Convergencia asumiría responsabilidades políticas si se lo pide su partido, el PDeCAT. Si algun dia jo he d'assumir alguna responsabilitat política més, i ha de ser de partit, circunscrivim-ho en l'àmbit del partit que jo presideixo de forma, en aquest moment, no executiva. Además de negar su implicación en el caso, también ha recalcado la confianza que sigue teniendo en Daniel Osàcar, administración del partido encausado en el Palau. Confianza que mantiene desde el año 2005, al tiempo que ha recordado que él no manejaba las cuentas. L'altra cosa que els dic avui és que la meva confiança, perquè aquesta sí que és la meva responsabilitat, en el senyor Daniel Osàcar era i és plena i total. Mas ha asegurado que todos estos problemas judiciales de CDC le vienen por la apuesta independentista. Para el expresidente de la Generalitat, la prueba de ello es la Operación Catalunya. Sap quin és el seu problema? El seu problema del resultat del 27 de setembre, que és el que vostès no han acceptat, és que aquest Parlament, per primera vegada a la història, té majoria a favor de la independència de Catalunya. El catalán ha aprovechado su intervención para atacar de nuevo al Partido Popular, asegurando que lo único que pretenden es tapar la mancha de corrupción existente en sus filas. Pero no solo eso, sino que ironiza y dice que a ojos de los populares él es Satanás. Escuchen. Espero que m'interpretin en el bon sentit de l'expressió. Porto una cua immensa i sóc la combinació entre Satanàs i Lucifer. Pues así ha reaccionado Artur Mas, Alba, negando la mayor. Gracias por ese análisis exhaustivo de su comparecencia. Pero es que a pesar de lo que diga Artur Mas, semana a semana seguimos conociendo detalles y novedades del 3%, la trama corrupta que habría cobrado mordidas a empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública en Cataluña y que se ha prolongado además, según los testimonios, durante décadas y décadas. Si hoy era el propio Artur Mas quien daba explicaciones en el Parlamento, hace escasas semanas uno de los empresarios le implicaba a él directamente y por primera vez en su declaración el expresidente, como siempre, no ha parado de desmentir su participación, pero esa calificación que dedicó a todos los miembros de personas intachables está cada vez más en entredicho. Hace escasas semanas asistíamos al enésimo registro de la sede de la antigua Convergencia, esta vez dentro de la Operación Pica, una macrooperación contra la trama del 3% cuyo nombre oficial es Operación Petrum, que investiga en este caso las obras del puerto de Barcelona. Y ya este mes de marzo se hacían públicos a través de los medios nuevos detalles que dejan contra las cuerdas al partido de Artur Mas. Y es que vamos sabiendo cómo eran las anotaciones de Andreu Viloca, que fue tesorero de Convergencia, y de CatDem, su fundación adherida, que fueron encontradas en los últimos registros de su despacho. La Guardia Civil ha obtenido ya las pruebas sobre 6 empresas que supuestamente entregaron dinero a la citada fundación, a cambio de que se les concedieran obras licitadas por el gobierno de los nacionalistas catalanes, primero correspondientes al 3% del montante total y en los últimos años del 4%. A pesar de que la instrucción está bajo secreto de sumario, ya se ha conocido buena parte de unas diligencias que aún no han terminado y podrían reservarnos alguna sorpresa. Lo que ya se sabe es que en uno de los documentos encontrados se recoge el ingreso de 50.000 euros en la fundación de CDC proveniente de Teico, una de las empresas implicadas. Además, existen evidencias de al menos otras 5 compañías que habrían hecho diferentes donaciones a la fundación de entre 34.000 y 96.000 euros y que podrían suponer no el 3% total de cada obra, sino en algunos casos incluso el 6%. ¿Acabaremos conociendo el caso que salpica más como el del 6%?
Pues a pesar de lo que diga Artur Mas, ahí están los hechos. Cuando pasa un minuto de las 9 de la noche vamos a seguir hablando de Cataluña. Todavía nos falta por escuchar la opinión que de esa comparecencia tiene Eduardo García Serrano, también cuáles han sido las reacciones de todos los grupos tras las declaraciones, tras esa comparecencia de Artur Mas. Y también sigue dando mucho que hablar esa oferta hecha por el Gobierno a Cataluña de regalarles 4.200 millones. Escucharemos cuáles han sido las reacciones de la prensa regional. Antes repasamos el resto de la actualidad en titulares. Volveremos a nuestra noticia de apertura con especial atención al tenso enfrentamiento mantenido entre la vicepresidenta del Gobierno e Irene Montero. Una monumental bronca en la que Santa María ha ganado por cao técnico a la jefa de gabinete de Podemos, a la que ha acusado de ejercer el pseudoparlamentarismo. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de Montero en la que incría al Gobierno por las escuchas al rey emérito hace más de 2 décadas. A Podemos le preocupan las cloacas del Estado y al Gobierno que los morados se preocupen por temas que se produjeron cuando aún estaban en la enseñanza infantil. Su compañero portavoz del Senado, el señor Espinar, calificaba esas filtraciones y las preguntas que usted hoy me hace como pseudoperiodismo. Por tanto, su grupo parlamentario hoy ha instaurado el pseudoparlamentarismo. Y este nuevo enfrentamiento ha vuelto a sacar a colación la falta de decoro imperante en la Cámara Baja. Así es, y por ello tanto el Partido Popular como el PSOE y Ciudadanos quieren elaborar un manual de buenas prácticas para los parlamentarios con el fin de evitar amenazas, lenguaje soez y, en definitiva, todos esos espectáculos más propios de un circo que de un parlamento. En los próximos minutos vamos a repasar todos los shows que ha montado Podemos desde que llegara a la Cámara Baja. Y porque además se utiliza el hemiciclo como un lugar para montar un numerito o un circo. No es la primera vez que esto sucede, lo que sí es verdad es que está sucediendo con una intensidad inusual, ¿no? Y sobre todo el hecho de que se utilice dentro del hemiciclo unas formas que yo diría de acoso. Pues ya lo ven, tensión en el Congreso y no solo a cuenta de la formación morada. Uno de los enfrentamientos más broncos ha tenido lugar esta mañana entre un diputado del Partido Popular y la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Ocurría cuando el parlamentario Rafael Merino se salía por la tangente y en lugar de contestar a la pregunta que le lanzaban desde la bancada socialista, les afeaba la actitud con el Gobierno a la hora de entregar una vivienda al director de la DGT. Hasta en 3 ocasiones la presidenta Ana Pastor ha tenido que pedirle que se calmara y este ha terminado por exigir que se respetara su libertad de expresión. Gracias, Paloma, y hablaremos también de la intención del Congreso de debatir la legislación de la eutanasia. Noticia que conocíamos ayer y de la que ya conocemos la opinión de la mayoría de los grupos parlamentarios que envuelven el suicidio asistido en una especie de ley de muerte digna. También escucharemos la opinión de un experto en bioética y encuestaremos a los ciudadanos de la calle para preguntarles si se debe aprobar en España la eutanasia. Y polémica también en Italia, aunque esta vez a cuenta de la menstruación, Laura. Sí, porque el gobierno de Italia se está planteando conceder 3 días de baja laboral a todas aquellas mujeres en edad fértil que estén en periodo menstrual. Esto tiene en pie de guerra a empresarios y trabajadores que consideran esta medida discriminación positiva. Hemos sacado los micrófonos a la calle para preguntar a los españoles qué piensan de esta polémica medida. Y eso que soy una mujer, no lo sé, creo que hay cosas alternativas como tomarte un calmante, no quiero decir marcas, un ibuprofeno, lo veo un poco excesivo. Pues no. Bueno, no sé, depende de los casos, me imagino. No queremos igualdad, pues vamos a tenerla. Siendo mujeres y sabiendo lo difícil que son estos días, creo que tendríamos derecho también a tener este tipo de bajas de 3 días porque son momentos complicados para nosotros. Pues en unos minutos vamos a abordar todas esas cuestiones, todas esas polémicas, pero antes es necesario escuchar la valoración que de la comparecencia de Artur Mas hace Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿qué te ha parecido? Bueno, Beatriz, el Parlamento catalán ha investido hoy a Artur Mas con la indumentaria que realmente le corresponde, la de un muñeco roto, la de un bártulo sin más destino que el vertedero, la de un cachivache inútil que nadie quiere rescatar del basurero porque pringa. Creía el pobre
que iba a salir a hombros de su comparecencia parlamentaria, a la que acudía a justificar las mordidas, las comisiones, los atracos y el saqueo permanente perpetrado durante más de 30 años por Convergencia Democrática de Cataluña en el nombre de la patria catalana, subyugada y encadenada por la tenebrista y rapaz España. Y le han dejado solo ante los delitos de su partido y de su patriarca, Jordi Pujol. Buscaba, si no el aplauso, al menos la solidaria comprensión de la banda parlamentaria separatista. Quizá el silencio del PSC y, desde luego, la camaradería estelada de la CUP, que ha sido, para pasmo del muñeco roto, precisamente la que le ha puesto las banderillas de castigo con los arpones más afilados, diciéndole que no se envuelva en la bandera y que él ya es pasado. Artur Mas carece de amigos, lo que en política es normal, y lo que es peor, carece de futuro como todos los muñecos rotos, como todos los bártulos de vertedero y como todos los cachivaches de basurero. Que todo eso y aún más es Artur Mas. Gracias, Eduardo. Bueno, pues acabamos de escuchar la opinión de Eduardo García Serrano, a quien no parece haberle convencido esas explicaciones dadas por el expresidente de la Generalitat sobre la financiación ilegal de Convergencia y también el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Pero es que lo declarado por Mas en el Parlamento tampoco ha gustado nada a los miembros de la Cámara catalana. Paloma Valverde, ¿qué le han dicho al expresidente desde el resto de formaciones? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Tras el aluvión de declaraciones del expresidente negando la mayor y asegurando que no tiene que pedir responsabilidades, la oposición no ha tardado en pedir el turno de palabra. La primera ha sido la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, quien ha asegurado que Artur Mas le dio un clic ideológico en la cabeza y que se convirtió en independentista de un día para otro para poder tapar así los casos de corrupción de su partido y poder huir de la legislación española. Usted hubo un momento en el que hizo un clic ideológico y nunca había sido independentista, pero de repente se volvió independentista. ¿Usted no cree que hay muchos catalanes que pueden pensar que usted se ha vuelto independentista a medida que ha ido avanzando la investigación judicial de los casos de corrupción de Convergencia? Porque yo le he escuchado muchas veces hablar de que cuando se declare la independencia hipotéticamente ustedes no se van a someter a la jurisdicción española. Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, instaba al expresidente a asumir responsabilidades por la supuesta financiación ilegal de su partido y aseguraba que ni él ni su propio partido confían ya en su versión. L'assumpció de responsabilitats polítiques. El seu partit va decidir canviar de nom i no per casualitat. Volien deixar enrere i ben enterrats episodis com el cas Pujol, el cas Palau i el cas 3%. Y Alejandro Fernández, portavoz parlamentario del PP en Cataluña, también acusaba a Artur Mas de haber sido el peor presidente de la Generalitat y uno de los peores de la Unión Europea. Y desde el PP secundaban a Inés Arrimadas a la hora de condenar la conversión al independentismo de Artur Mas. Vostè simplement és el pitjor president de la història de la Generalitat, que no està malament, eh? Y por último, quizá el momento más sorprendente ha sido cuando ha intervenido el diputado de la CUP, Benet Salellas, y le ha pedido a Artur Mas que deje de representar al independentismo porque él ya forma parte del pasado. I per tant li demanem, sisplau, que no representi internacionalment el procés d'independència, demanem que no representi el que signifiquen els anhels de llibertat i de futur nou que està construint aquest poble. Como ves, Beatriz, Artur Mas no ha podido contar con ni un solo apoyo fuera de su partido, ni siquiera con los de los socios de gobierno. Muchísimas gracias, Paloma, y seguimos desgranando la información que nos llega desde Cataluña, porque tras el anuncio hecho ayer por el Gobierno de otorgar otros 4.200 millones de euros a la región para la renovación de infraestructuras, hoy a Mariano Rajoy no le ha quedado más remedio que asegurar que la financiación extra anunciada para la región no va a ser exclusiva para la comunidad catalana. Ayer expliqué en Cataluña con meridiana claridad que una vez que hemos superado lo peor de la crisis económica, porque lo hemos superado, pues ahora ya estamos en condiciones de hacer y de poner en marcha más infraestructuras. Y dije, en el conjunto de España y también en Cataluña. No olvide usted que en este momento, por citar algunas obras de infraestructura, está todo el corredor mediterráneo, que abarca varias comunidades autónomas, pero está todo el tema de la alta velocidad hacia el País Vasco o hacia Galicia. Tenemos ciudades como Granada, como Murcia, también estamos haciendo obras en Extremadura. Comparaciones editoriales y hasta encuestas. Los medios regionales reaccionaban a la lluvia de millones de Mariano Rajoy en Cataluña, entonando el "y de lo mío qué". Ninguno quiere desaprovechar esta exaltación de la generosidad del presidente del Gobierno para dirigir las inversiones a sus propias comunidades autónomas. Rosa Cuervas Mons, editora jefe de La Gaceta, ¿qué encontramos en ese repaso a la prensa? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues hay interpretaciones más o menos duras en casi todos los periódicos. El Correo Vasco, La Verdad de Murcia o El Diario de La Rioja, por ejemplo, ven en este gesto de Rajoy un intento de apaciguar a los independentistas, sellar grietas o tender puentes de plata, dicen. Pero hay otros medios mucho más duros y más directos. El periódico de Extremadura, por ejemplo, titula con un "y mientras tanto, Extremadura espera. La región sigue sin tren rápido y de mercancías". Un titular nada amable que es parecido al de El Diario de Sevilla, que protesta con un "Andalucía se queda sin inversión para el corredor mediterráneo", y se hace eco de la petición de la Junta de Andalucía para que el Gobierno central no se olvide del resto de comunidades. Hay periódicos en Aragón, por ejemplo, que se atreven hasta con una encuesta. El periódico de Aragón ha preguntado a sus lectores si esta lluvia de millones de Mariano Rajoy es o no es justa. El resultado, pues con una abrumadora mayoría, un 94%, los lectores concluyen que el gesto de Rajoy es injusto. Sino que para apaciguar el tema independentista. Para hacer ver a los catalanes que el gobierno apoya también la nación de Cataluña y para, bueno, en cierto modo ganarse un apoyo de ese gobierno nacionalista o de otros, en el caso también del País Vasco. No quieren ser independientes, pues que se financien ellos. Pues no estoy de acuerdo. Será para que estén más contentos los catalanes. No, claro, sí, hay que evaluar, que yo no lo sé, evaluar la comparativa con el resto de comunidades. Lo hacen para conseguir resultados. Están vendiendo y comprando, haciendo negocio con la unidad de España y eso no se puede permitir. Después de haber sacado los micrófonos de Intereconomía a la calle para preguntar ¿por qué cree usted que Mariano Rajoy le ha dado los 4.200 millones a los catalanes? Las respuestas coinciden. La mayoría piensa que lo hace para comprar el amor o por lo menos calmar los ánimos entre el bando de los separatistas. ¿Cómo valora la vicepresidenta la difusión pública de presuntas filtraciones de escuchas al anterior jefe del Estado? No está entre las funciones del Ejecutivo la tarea especulativa y menos de hechos que ocurrieron hace 25 años cuando usted estaba en primero de infantil y yo en primero de carrera. ¿Le consta a usted quiénes son los responsables de las filtraciones de escuchas al rey emérito? ¿Es el comisario Villarejo uno de los filtradores? ¿Le preocupa a usted que el tertuliano Eduardo Inda tenga acceso a las escuchas al rey emérito? El Diario Público ha publicado una grabación en la que se escucha al excomisario Villarejo decir que si este Parlamento le llama a comparecer, dice literal, todavía yo tengo gente por ahí y van a ver que tendrían problemas. Le digo que espero que me responda porque si no, desgraciadamente tendremos que recurrir a un clásico refrán español que dice el que calla otorga. Su compañero portavoz del Senado, el señor Espinar, calificaba esas filtraciones y las preguntas que usted hoy me hace como pseudoperiodismo. Por tanto, su grupo parlamentario hoy ha instaurado el pseudoparlamentarismo. Lo que más se asemeja a la crónica de conspiraciones que usted hoy nos ha relatado son las crónicas de una asamblea de Podemos, y es que cada uno interpreta la realidad por lo que conoce. Un rapapolvo que ha dejado cao a Irene Montero y que no ha parecido gustar nada al secretario general de Podemos, a la sazón pareja sentimental de la vapuleada. Tras la alocución de la vicepresidenta, que noqueaba, como decimos, a la portavoz morada, Iglesias reaccionaba así, insultando entre dientes a la número 2 del Gobierno. Cuando no defienden sus principios con lo que usted considera la suficiente intensidad. Muchísimas gracias. Nuevo espectáculo que ya no pilla a nadie por sorpresa, y es que las malas formas, insultos, lenguaje soez, acusaciones, amenazas son el pan de cada día en el hemiciclo y el resto de grupos empieza a cansarse. Por ello, desde Ciudadanos, desde el Partido Socialista y también desde el Partido Popular se plantean crear un código de conducta que rija sobre todo los diputados. Para la mayoría de la Cámara, que no forma parte de Podemos, las formas de estos caen en lo circense y tan solo buscan el show por el show. Y me parece que el lenguaje que se utiliza aquí es el lenguaje que se utiliza en la calle. Si somos la máxima representación de la ciudadanía, pues es normal que la gente hable de forma absolutamente corriente. De hecho, los mismos que dicen que según quién les insultamos, simplemente porque les criticamos o les destapamos sus vergüenzas, son los mismos que cada vez que cuando nosotros hablamos de pobreza nos llamaban demagogos. Bueno, yo creo que hay que respetar las formas allá donde estemos, y el hemiciclo pues es la casa de todos los españoles y tenemos que ser consecuentes también con quién representamos y con lo que hacemos cuando estamos dentro. Bueno, a mí el hemiciclo
me despierta un poquito más de respeto que eso, y yo creo que las formas terminan hablando del contenido, del fondo. Sí que me parece que a veces son un poquito molestas y que estamos más en el show que en lo que realmente es importante, que es ayudar a que los ciudadanos tengan una vida mejor. Y porque además se utiliza el hemiciclo como un lugar para montar un numerito o un circo. No es la primera vez que esto sucede, lo que sí es verdad es que está sucediendo con una intensidad inusual, ¿no? Y sobre todo el hecho de que se utilice dentro del hemiciclo unas formas que yo diría de acoso. ¿Qué dicen de todas estas acusaciones en Podemos? Que es el PP quien actúa con matonismo y filibusterismo, no contestando jamás a las cuestiones que se les plantea desde su grupo. Un gobierno que practica el filibusterismo parlamentario, en el que sus diputados practican el matonismo y la intimidación, incluso tratan de presionar a la presidenta del Congreso para que nos llame la atención a nosotros, y hoy se han encontrado con que la presidenta del Congreso llama la atención a un diputado del Partido Popular. Creo que si alguien incumple las normas del decoro parlamentario en este Parlamento y se burla de los ciudadanos españoles, es el Partido Popular. Dos han sido las actuaciones que han terminado por colmar el vaso de la paciencia del PP, del PSOE y de Ciudadanos. El lenguaje soez y ordinario usado hace unos días por Iglesias contra Mariano Rajoy, al que aseguraba que a él se la suda, se la pela y se la refanfinfla todo, y el acoso al que sometía Cañamero al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Tiene usted varias opciones. Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla, e incluso he encontrado una que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted el informe de los letrados se la bufa. ¿Utiliza Podemos el lenguaje de la gente o incurre reiteradamente en faltas de respeto? Desde que pisaron el Congreso de los Diputados por primera vez hace ya algo más de un año, no cabe duda de que Podemos, y especialmente su líder, han sabido acaparar titulares como nadie en la historia parlamentaria de nuestro país. Pero ¿ha cruzado Pablo Iglesias la línea que separa el debate vehemente con la grosería y el show? ¿Se ha convertido el Congreso en un circo, como aseguran el resto de partidos? La inauguración de la pasada legislatura ya nos dejó entrever que Podemos y sus confluencias nos iban a dar días de gloria en el Parlamento. Llegadas en bicicleta, con banda de música o con un look poco habitual, eran solo el preludio de lo que la actual legislatura está consagrando. De los códigos de vestimenta podríamos decir que hemos pasado a los códigos de camiseta, siempre reivindicando algo: la libertad de Bódalo, de una activista argentina que se quedó las subvenciones de viviendas oficiales, la República o incluso el acceso al agua. Toda excusa es buena para lucir tan elegante prenda. Además han convertido la Cámara Baja en guardería y sala de lactancia. Y el lenguaje también ha cambiado. De las habituales interpelaciones gobierno-oposición hemos pasado a la falta de respeto. El señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. El insulto. Un poco machirulo, le he visto. O las proposiciones indecentes. Una diputada del Partido Popular, la señora Andrea Levy, bebe los vientos por un diputado de Podemos, el señor Miguel Vila. Pongo a su disposición mi despacho. Albert Rivera ya avisó. Cada uno con su actitud define lo que es y lo que pretende, ¿no? Y si alguien ha sabido convertirse en protagonista de este circo de tres pistas, es Pablo Iglesias. Aficionado a los besos, los ha convertido en algo habitual también en el hemiciclo. Ha dirigido espantadas después de discutir con Rafael Hernando y hasta parece que empieza a hacer buenas migas con Rajoy. El discurso lo he redactado yo y debería usted haberlo notado porque es francamente bueno. También ha habido momentos que han empañado su felicidad. El señor orador se ha referido a que mi grupo parlamentario estaba amenazando. Es radicalmente mentira. Veremos si por esas amenazas PP, PSOE y Ciudadanos consiguen devolvernos a los debates con menos sobresaltos. Tras conocer que el Parlamento debatirá la creación de una ley para legalizar la eutanasia en nuestro país, el periodista Kake Minuesa ha presentado en exclusiva para esta televisión, para Intereconomía Televisión, un reportaje a las puertas del Congreso donde pregunta cara a cara a los políticos más importantes de cada partido por la eutanasia. ¿Tiene el Estado el poder de quitar la vida? Esto es lo que le han respondido.
eutanasia regulada por Podemos. Estamos en el Congreso de los Diputados, donde Podemos pide regular la eutanasia. Tengan la dignidad de no impedir que en este país haya una ley de eutanasia. La llamada asistencia a una buena muerte, el asesinato piadoso o compasivo, también conocido como la muerte misericordiosa, y el valor sagrado de la vida y su protección en nuestro Código Penal. ¿El Estado tiene el poder de quitar la vida? Nosotros con la eutanasia no estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo en lo que es el derecho a morir dignamente, en eso sí estamos de acuerdo. Como veis, el PSOE tiene una posición difícil de explicar incluso a los suyos. Lo que dijo el diputado ayer de Olio Cámara es la posición del partido. No te mojas tú. Yo creo que es un tema para mojar. Mi posición es la posición del partido. ¿Estáis a favor de una ley entonces o...? Lo que dice el programa electoral. Si lo dice el programa electoral. ¿Por qué no el programa electoral lo dice muy fácil. Búscalo, busca ley de muerte digna y está ahí. Todos hemos visto a familiares nuestros en una situación de esa naturaleza. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero sí estoy de acuerdo también que lógicamente las personas tienen derecho cuando las circunstancias vitales están en si no hay ningún tipo de posibilidad de cada pues estoy de acuerdo en que hay que poner pues los cuidados paliativos necesarios para que uno se vaya dignamente, ¿no? Se habla del derecho individual a la hora de decidir la muerte, pero ¿y si la persona no puede decidir? ¿Lo va a decidir Podemos? Eduardo, ¿debería regularse en España una ley de eutanasia? No, como no debió regularse una ley de aborto. Eutanasia es una palabra que, como tantas otras, ha perdido su sentido original. Viene del griego y literalmente significa buena muerte. Hoy significa y representa todo lo contrario. Una mala muerte inducida por una falsa piedad hacia el doliente que agoniza más allá de las posibilidades de la ciencia y de la medicina. Había muchas eutanasias para los griegos, varias buenas muertes, desde la muerte en combate hasta la plácida muerte natural después de una vida plena, morir en paz, sin peso en la conciencia y habiendo llevado una vida decente y honorable. Eso era la eutanasia. Hoy no. Hoy la eutanasia que el Congreso debatirá consiste en darle muerte socapa de eliminar el sufrimiento, algo que, por cierto, la medicina consiguió hace muchos años con su arsenal de anestésicos y analgésicos, a quien no puede defenderse porque la enfermedad o un accidente no le dan opción y su derecho a la vida queda en manos de una clase política y de una casta judicial que, bajando el pulgar, deciden que esa persona ya no quiere vivir. Junto con el aborto, la ley de eutanasia es la mayor de las perversiones legislativas porque se arroga la conciencia del hombre fragilizado por la enfermedad para matarlo, haciendo lo demás por su bien, tal y como se hace con un caballo que se ha partido las patas. Gracias, Eduardo. Y polémica también es la decisión de Italia, que está estudiando dar 3 días libres y pagados al mes a las mujeres con dolores menstruales. El Parlamento italiano debate la posibilidad de permitir que las mujeres con dismenorrea puedan tener 3 días de descanso pagados. Para beneficiarse de esto es necesario, eso sí, presentar una licencia menstrual. ¿En qué consiste? Bueno, pues en que un médico certifique que efectivamente la mujer en cuestión padece esos dolores. Sin embargo, esta medida ha levantado polémica y críticas desde algunos sectores que consideran que se trata de discriminación positiva que podría tener un efecto rebote que haga que la demanda de puestos de mujeres disminuya y que las empleadas que disfruten de ella puedan ser penalizadas laboralmente. Esta licencia menstrual es una realidad ya, por ejemplo, en países como Japón. ¿Desde cuándo? Desde el año 1947, donde consideran que es esencial para la protección de la mujer y de sus posibles descendientes. Nosotros hemos querido salir a las calles para conocer si en España les parece una medida correcta o creen también que se incurriría en discriminación positiva. Y eso que soy una mujer, no lo sé, creo que hay cosas alternativas como tomarte un calmante, no quiero decir marcas, un ibuprofeno. Lo veo un poco excesivo. Pues no. Bueno, no sé, depende de los casos, me imagino. ¿No queremos igualdad? Pues vamos a tenerla. Siendo mujeres y sabiendo lo difícil que son estos días, creo que tendríamos derecho también a tener este tipo de bajas de 3 días porque son momentos complicados para nosotros. Pues depende, si está muy mal, sí.
no. Depende de la mujer. Si tiene el síndrome muy fuerte, pues puede ser motivo de quedarse en casa. Pero no todas. No todas lo tenemos, afortunadamente. En general sí es exagerado. Pues sí, habrá algunos casos particulares que merezcan una baja, pero vamos, no así como norma general me parece que es exagerado, claro. En absoluto, lo veo muy apropiado. Sí, considero que sí, ¿por qué no? Claro, sí, si le molesta y duele, es un momento particular, hormonalmente y corporalmente, ¿por qué no? Claro. Magos, vampiros, sirenas, brócoli y una piedra de curling son algunos de los nuevos emoticonos que estarán disponibles en nuestros smartphones dentro de poco. 137 emojis, entre los que también encontraremos zombies, un cerebro, dinosaurios, escaladores y las banderas del arco iris de Inglaterra, Escocia y Gales. Novedad que viene a sumarse a la posibilidad que dará WhatsApp de borrar mensajes durante los 2 minutos siguientes a haberlo mandado. ¿Quién no se ha arrepentido de haber enviado un mensaje después de una larga noche? ¿O quién no ha escrito en un grupo pensando que lo estaba haciendo en otro? WhatsApp le pone solución a todos esos mensajes que nunca tuvieron que haber salido. El gigante tecnológico ya está probando la última gran funcionalidad que había anticipado, la posibilidad de eliminar mensajes ya enviados incluso en el móvil receptor. Y según las primeras noticias, la plataforma permitirá hacerlo, pero solo en los 2 minutos siguientes a su envío. Pese a que la función existía en su versión de prueba con un tiempo límite de 29 minutos, WhatsApp ha reducido este lapso de forma radical. Eso sí, el remitente dejará un rastro, ya que el receptor le llegará el mensaje de se ha eliminado algo. La funcionalidad, en todo caso, sigue en desarrollo, aunque cada vez queda menos para que la aplicación de mensajería la implemente de forma definitiva. Pues seguro que muchos son los que están deseando que entre ya en vigor esta nueva funcionalidad de WhatsApp. Nosotros nos marchamos, les dejamos como siempre informadísimos en puntopelota.es, en lagaceta.es también pueden entrar todos los días para estar informados a todas horas y después de nosotros ya saben, les espera el programa de José Javier Esparza, Tiempos Modernos, después Gracias por Nada con José Antonio Fuster y a las 10 de la noche El Gato al Agua. Nosotros volvemos mañana jueves a las 8:30 de la tarde, no nos fallen.